Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el segundo encuentro del programado de 3, que era el martes pasado, hoy viernes y el próximo martes. Quiero pedirles a todos que por favor cierren sus cámaras y que también cierren sus micrófonos. Así podemos tener una comunicación limpia desde el punto de vista del sonido y todos pueden escuchar bien. Hay alguien que tiene aquí abierto, bueno, no sé. Están todos escuchando bien, supongo. Sí, Susana, se escucha. Ok, fantástico. Bueno, muy bien. Decíamos entonces que hoy estábamos en la segunda jornada. Y haciendo un resumen más o menos rápido, para todos aquellos que no hayan podido estar la vez anterior, que hay algunos que así lo comunicaron, en realidad estamos hablando de 3 reacciones que solemos tener nosotros, las personas, los seres humanos, ante situaciones imprevistas, de estas que vienen un poco fuerte, que no esperábamos, que suceden de un minuto para otro, son todos contratiempos, o sea, siempre son cosas no muy agradables, al menos no oportunas, son malas noticias, y en realidad es todo lo que es la adversidad, ¿no es cierto? Un contrato que pensábamos que venía bien y que no se va a firmar o no se renueva, una enfermedad que nos anuncian que no esperábamos, la pérdida de un ser querido que ni siquiera lo teníamos previsto, no estaba ni siquiera enfermo, es decir, esas cosas que irrumpen en nuestra vida y pasan a ocupar todo el espacio. Son estas cosas que vienen a patearnos el tablero de la estructura cotidiana, del trabajo, de los chicos, de la escuela, de las clases, de todo, y tenemos que atenderlas, o sea, generan una fuerte demanda en nuestra vida. Decíamos que hay 3 reacciones frente a estas cosas súbitas, que son básicamente desafíos, y hablamos de 3 reacciones que es el rechazo, la resistencia, o la resistencia al rechazo y la negación. Muchas veces vienen de a dos, a veces se produce primero el rechazo y luego viene la resistencia. Muchas veces viene la negación y luego viene el rechazo. En el mejor de los casos puede aparecer una instancia posterior que es la que nos permite poder mirar la situación y ver qué podemos hacer con eso que nos pasa. Pero tantas otras veces nos quedamos atrapados en esa reacción, en esa emoción inicial, que sin duda nos choquea y nos saca de pistas, ¿no es cierto? Y nos quedamos varados, como girando alrededor de una rotonda sin poder salir. Hablo de reacción, y de reacción es toda aquella acción que no se piensa. Reaccionar no es pensar, no es tomar una decisión y decir, bueno, frente a esto voy a hacer esto otro. El que reacciona no piensa, acciona por encima del intelecto. Es decir, bloquea su intelecto y sale atropelladamente a actuar. Por lo tanto, las reacciones generalmente nos complican más las cosas, o al menos no nos permiten avanzar como sería mejor hacerlo si pudiéramos observar con más tranquilidad y ver cómo nos cae ese mapa y qué podemos hacer con él. Entonces habíamos dicho que una de las reacciones en el encuentro anterior del martes era la resistencia, y que la resistencia la definíamos como esa fuerza que oponíamos a todo aquello que venga con intención de arrasarnos. Es decir, cualquier adversidad
viene hacia nosotros como para, nosotros tenemos la sensación de que viene a vencernos, que viene a tumbarnos. Y en realidad no es así, es solo una adversidad, pero el shock, la emocionalidad, lo improvisto o lo repentino nos hace sentir más vulnerable de lo que realmente somos. Entonces eso hace que resistamos, o sea, tomemos la decisión de decir, no, conmigo no va a poder. Eso es una actitud positiva dentro de esto, porque es ponerse de pie y al menos generar algún tipo de reacción en defensa, ¿no? Y es esto el resistir, es enfrentar eso que viene en contra nuestro con una fuerza que se oponga equivalente que permita neutralizarla, que nos permita sobrevivir. De hecho, es una técnica de supervivencia inconsciente. Que habíamos dado un ejemplo, la casa que soporta el huracán, por ejemplo, quiere decir que la casa tuvo la fuerza suficiente como para mantenerse en pie durante el huracán. Pero se refiere a un hecho físico muy concretamente. En otros, en los hechos de la vida, en los desafíos, en las complicaciones, que a veces son bastante más serias que las de rutina, ahí se requiere, hay una emocionalidad que acompaña. La emoción puede ser el miedo, el dolor, eh, puede ser la vergüenza, dependiendo de qué se trate, y la sensación de inseguridad, ¿no? Sentirme vulnerable, sentirme inseguro. Y también decíamos que estas emociones primarias pueden dar lugar a secundarias, por ejemplo, la ira, que a raíz del miedo o de la inseguridad me dé ira, me vuelva enojado, iracundo. Y la ira es toda una emocionalidad que se instala casi de una manera como una ametralladora que dispara contra todo y en todo momento. Decíamos como cosa también de síntesis que que la resistencia es soportar, pero soportar con sufrimiento. Es aguantar, es soportar, pero con dolor, con sufrimiento. Es una emoción negativa lo que genera. También dijimos que resistir no es placentero, es algo que no genera ningún tipo de satisfacción, porque es un trabajo, y es un trabajo duro, que además requiere una acción constante. No podemos aflojar, no podemos tomar pausas de descanso. Hay otra característica también relevante en el resistir, y es que no hay ninguna estrategia que estemos accionando, o sea, no apelamos a ninguna estratégica. La única es soportar y poder contrarrestar esa fuerza que viene en contra nuestro para derribarnos. Si no es que estamos implementando una estrategia para encontrar alternativas, soluciones, algún fenómeno de adaptación, no, simplemente es soportar con sufrimiento para no ser derrotado. Pero de ninguna manera estamos implementando algo que nos permita solucionar de manera más o menos definitiva o al menos transitoria, transitoria a mediano plazo, algo que nos permita salir. Es simplemente resistir. Y había otra característica también relevante, que el que resiste tiene en el fondo como la ilusión de que esa adversidad, como representada en un ser fantástico y malévolo, ¿no? Esa adversidad en algún momento va a desaparecer, como por arte de magia, como el ciclón, ¿no? Como la tormenta, que sabemos que viene y, bueno, finalmente se va. Puede durar una hora, media, 2 minutos, medio día, pero finalmente se va. Entonces, en el que resiste existe esa fantasía, esa ilusión
de que eso va a desaparecer y que de repente vamos a estar liberados de ese soporte con sufrimiento, de esa fuerza y de ese esfuerzo que tenemos que hacer por sostenernos, por flotar, por no hundirnos. Vale la pena aclarar que la ilusión, porque a veces se usa mal o se mezcla la ilusión con la esperanza. La ilusión es la fantasía. La ilusión es aquello que parece una cosa pero que realmente no lo es. Por eso se hace la analogía con ir caminando por un desierto con muchísimo calor y con sed y tener la ilusión de un oasis, de un lugar verde, chiquito, puntual, dentro del desierto, con una fuente de agua fresca. Es solo una ilusión, es una fantasía, pero que realmente no existe. Por eso digo, la ilusión de que eso va a desaparecer así como vino, sin implementar nada. En realidad, todo en la vida viene para irse, pero no, pero no sin antes implementar cosas, al menos entender qué está pasando, adaptarnos a la situación, crear situaciones de rescate, etcétera, etcétera. Aprender de la situación que viene. Por eso las situaciones vienen. No preguntarse por qué vienen, sino para qué, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender o sacar de experiencia que quede grabada para mí de aquí en adelante? Dicho esto, vamos a entrar ahora en otra reacción de las que definimos al principio, bajo el mismo marco, es decir, en circunstancias parecidas, donde situaciones abruptas, situaciones no esperadas, irrumpen en nuestra vida casi como un cachetazo. Numéricamente hablando, hay cosas muy dolorosas y hay cosas muy molestas. Son diferentes lo molesto que lo doloroso, a veces son mezclas dolorosas y molestas, o son muy desafiantes, o que nos colocan al borde de nuestra emocionalidad. Y una de las reacciones que también podemos tener es esto del rechazo. El rechazo es básicamente la oposición firme a algo. Es cuando yo me opongo de manera firme y sostenida a algo. Es no querer algo concretamente, muy claramente, o no querer a alguien. Es cerrar la puerta. El que rechaza está cerrando la puerta a eso que vino. Es dejarlo de la puerta para afuera, dejarlo en el umbral. También con la secreta esperanza de que quizás cuando volvamos a abrir la puerta ya no esté, se haya ido, ¿no? Como una cosa así, virtual. Es también no admitir. Rechazar es no tolerar, es una manera fuerte y firme de no tolerar, es no dejar pasar, es bajar el telón, es cerrar la puerta. También es desprecio. Y si tuviéramos que definir cuál es la emoción que acompaña al rechazo, es ese sentimiento de desprecio, que por supuesto es un sentimiento negativo, no es agradable. ¿En qué situaciones y qué sentimos ante esas situaciones que aparece el rechazo? Fundamentalmente en la pérdida de esos seres queridos, muy cercanos, en donde la muerte no estaba prevista, la muerte no estaba en carpeta. En realidad nunca tenemos la muerte en carpeta, pero cuando alguien está enfermo, cuando alguien está convaleciente y tiene un pronóstico de enfermedad grave, de final complicado, estamos como sabiendo, sin aceptar,
pero sabiendo que esa persona puede partir, que puede haber una complicación y puede partir. Aún así, no la tenemos en carpeta. Hay algo interesante en la muerte y ocurre todo el tiempo, es inexorable y no hay quienes estén exentos de ella. Aún así, siempre la noticia de una muerte nos sorprende, como si fuera algo aleatorio, como si fuera algo que a veces ocurre y que a veces no. Y eso es interesante porque indica el grado de negación o la poca familiaridad que tenemos con la muerte, que no es más que parte de la vida, y está mal llamada muerte. Nosotros en Raya Yoga lo llamamos partir, dejar el cuerpo, dejar el papel, seguir avanzando en el camino y en el guión que cada alma tiene, ¿no? Pero esto es tema de otro tipo de clase. Entonces decíamos que fundamentalmente la desaparición de alguien querido, de fuera del programa, como por ejemplo, todos manejamos esto de que los hijos pueden aceptar la muerte de los padres, pero los padres no pueden aceptar la muerte de los hijos porque cronológicamente no corresponde. Sin embargo, esto se da permanentemente. Padres que pierden a sus hijos. La emocionalidad es tan fuerte, el shock emocional es tan intenso que produce precisamente una emoción de rechazo. Es como que el dolor no pasa por la puerta ni del intelecto ni del corazón. Es como tirar un durazno adentro de una taza repleta de té, ¿no? Apenas entra, pero además hace un desastre alrededor. Y eso pasa en esas situaciones. Cuando también puede ser por un accidente de tipo automovilístico, cualquiera, que ocurre todo en un segundo. Y de repente uno recibe una noticia absolutamente caída del cielo en un segundo. Genera eso, el rechazo. Cierro la puerta, esto no está pasando. Ahí está combinado también con la negación. Es decir, el dolor es tan grande que no puedo dejarlo pasar, que no puedo aceptar, no cabe en mi cabeza, no cabe en mi casa, no puedo darle ningún lugar, no puedo procesarlo, no sé qué hacer con él. Entonces es como hundirme en el océano, ¿no? Una sensación de vacío absoluto y de desesperación, pero a su vez de fuerte rechazo con esa emocionalidad. También el rechazo es, por ejemplo, decíamos, en esta época de la pandemia, yo creo que lo comentamos en la clase anterior, pero no sé si no lo comenté en otra clase, cuando nos resistimos y rechazamos avanzar con las circunstancias. No estamos hablando de una situación traumática, no estamos hablando de un inconveniente ni de un problema, estamos hablando de que las cosas cambian y que tenemos que ayornarnos con las cosas como las cosas van cambiando. Hoy en día sabemos que todo lo hacemos por internet, sabemos que pedimos turnos por internet, que tramitamos licencias por internet, que hacemos pagos, transferencias, consultas de saldo. En la época de pandemia todo esto se agudizó y hasta las familias que no vivían juntas tenían encuentros a través de Zoom o a través de videollamadas. Es decir, todo lo estamos, la tecnología avanza de tal manera que ya todo lo hacemos a través de Internet y a través de sistemas. Y también esto ocurre en las propias entidades. Y así todo, hay muchísima gente, y no solo la gente mayor, sino mucha gente de edad media que rechaza el cambio, que se resiste al cambio. Y entonces encontramos esas largas colas en Pago Fácil, o en Vapro, o en Pago Rápido, o esas así,
porque es como lo más parecido a lo que tenían antes, que era el cajero del banco, la ventanilla del banco. Y esto también hay que analizarlo y hay que entenderlo, en qué medida nos quedamos atrapados en pautas viejas que ya no están vigentes o que están dejando de serlo. También la comunicación con nuestros hijos, con nuestros nietos, la comunicación con gente de menor edad. Y seguimos queriendo seguir aferrados al esquema anterior sin poder ayornarnos. Esto también es un esquema que debemos analizar. También está el rechazo que podemos sentir a nosotros mismos, ese rechazo por esa parte mía que no me gusta. Y cuando aparece o emerge, tengo todo un sentimiento que bien podría ser de ira. Por ejemplo, alguien puede sentir sistemáticamente miedo, tiene miedo a salir a la calle, o miedo que le roben, o miedo porque el cielo está negro y puede haber una tormenta, miedo a sacar el auto y que caigan piedras. El miedo suele ser un acompañante bastante asiduo en nuestra vida. Y más aún cuando tenemos hijos y nietos que estamos preocupados por esperar que vuelvan y entren a casa. Ese miedo cuando sabemos que nos hace sufrir, sabemos que muchas veces nos inhibe de hacer cosas importantes que no nos terminamos de decidir de hacer por miedo. Y después nos da mucha ira, nos da mucha bronca no haberlo hecho. Es decir, ¿cómo no pude vencer ese miedo inicial? ¿Por qué me dejé convencer por mí misma? ¿Por qué pensé tantas cosas negativas que finalmente no me dejaron salir? Ese rechazo a esos sentimientos internos del alma generan ira y generan esto, el rechazo, que finalmente en otros ejemplos, como por ejemplo, cuando yo siento que no soy lo suficientemente creativo para el puesto que ocupo o para el cargo que desempeño, en mi casa o en una empresa o en el negocio o con mi socio o en el grupo de trabajo. Y entonces, de repente veo que los demás aportan ideas creativas, que traen novedad, que son divertidas, y yo siento que no aporto nada, que no tengo esas ideas. Empiezo a rechazar mi falta de creatividad. Y entonces empiezo a cancelar y anular áreas de mi propia personalidad. Entiendo que todos tenemos fortalezas y debilidades, eso está claro. Es como en un mapa, ¿no? Los relieves de un mapa son las fortalezas, pero también tenemos depresiones en el mapa, que son las debilidades. Y también hay llanuras, áreas neutras, áreas estándar, ni brillantes ni apagadas. Pero solemos ser muy duros con esas áreas que no logramos despuntar o que no logramos salir con más brillo, y entonces empezamos a rechazarnos a nosotros mismos. Entonces empezamos a no escucharnos, empezamos a pedirle opinión a otros, empezamos a pedirle posibles soluciones de cosas nuestras y propias a otras personas, que por supuesto, aunque quieran hacerlo con la mejor buena voluntad, la van a hacer desde su mirada, la mirada que tienen en función de su experiencia, porque cada uno de nosotros decide, discierne, juzga, determina y un montón de cosas más en función de las propias experiencias que están almacenadas. Si yo no puedo confiar en mí, empiezo paulatinamente a posarme en los demás, a depender de los demás. Y muchas veces esas conductas adictivas de dependencias
vienen precisamente del autorrechazo. Rechazo mi intelecto, rechazo mi sensatez, rechazo mi criterio para decidir, rechazo el no tener la creatividad que quisiera tener. En fin, hay un montón de rechazos que terminan anulando áreas importantes de nuestra vida y terminamos cayendo en otros, en relaciones de dependencia, justamente porque contratamos a ese secretamente para que ocupe ese lugar que yo acabo de cancelar en mí. Hago como reemplazos virtuales de áreas de mi vida donde no las creo competente y contrato un gerente de afuera, que puede ser una amiga, un compañero de trabajo, mi hermana, mi hijo, ¿no? Y los coloco en ese lugar. Obviamente no tengo la disponibilidad que tendría si fuera mío propio y tengo una dependencia. Y toda dependencia, tarde o temprano, genera pesar y genera apego y genera tristeza. Así que bueno, básicamente terminamos entonces el tema del rechazar. El rechazar es eso, es oponerse, es cerrar la puerta, es tener tolerancia cero. Es decir, esto no, de allá para acá no pasa, es dejarlo afuera, es ni siquiera mirarlo ni aún considerarlo, es bajar el telón, es dar el tema por terminado, es el corte de un plumazo, es bien abrupto y tiene ese sentimiento eh, de como de desprecio. Ese es el sentimiento, ¿no? La emoción que acompaña al rechazo. ¿Qué tenemos como contrapartida? Y esto es un poco tanto para la resistencia como para el rechazo. Yo les decía al principio que estas son reacciones que tenemos ante la adversidad. Salimos a la cancha con esto, con la resistencia, con el rechazo, con la negación. Es el traje de buzo que tenemos para tirarnos al mar. Pero luego deberíamos poder acceder a otro tipo de, no ya de reacción, sino de acción, que me permita, bueno, una vez que saqué la nariz del agua, empezar a ver qué hago con ese desafío que vino. ¿Qué hago con eso? Y entonces acá viene el tema de animarme a plantear y poner el tema arriba de mi mesa. Y empezar a ver qué pasa con esto, cuáles son sus características, empezar a ver todas sus aristas, poder verlo tal cual es. Y en cuanto lo voy viendo, me voy dando cuenta, en cuanto tomo contacto con la realidad, me voy dando cuenta de cuánta menos emocionalidad pongo en esa mirada. Porque empiezo a ver la realidad como se presentó, vamos a llamarlo el desafío, el problema, como un tablero de ajedrez, donde la inteligencia emocional me va a permitir acceder a mi propia sensatez. Entonces, analizando cada vez más objetivamente, dándome tiempo para mirar, para observar, para descubrir, para ver sus características, va a ir surgiendo de manera natural alternativas, posibilidades, va a empezar la parte creativa en mí, va a salir con propuestas y propuestas que muchas veces me van a sorprender. Porque ahí estoy soltando el problema y abriéndome a todo un universo de posibilidades, pero básicamente a mi propio universo interior. Yo tengo que confiar en todo el tablero de herramientas enormes que hay dentro mío. Todos venimos capacitados
desde el primer día que venimos a experimentar este mundo físico, con todas las herramientas completas de todos los valores y todas las virtudes. Es a través de la práctica de ellos que yo puedo acceder, son como abre puertas. Cuando yo tengo paciencia y me permito analizar el problema, teniéndome respeto por mí mismo, compasión por mí mismo, y decido acompañarme en el proceso, empiezan a abrirse puertas y empiezo a ver un montón de cuartos que hasta ese momento no existían o yo no era consciente. Cosas creativas de posibilidades y empiezo a encontrar, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, incluso puedo implementar soluciones puentes. Ahora puedo salir del problema implementando esto que me va a servir por 2 o 3 meses, es una alternativa puente. Ese puente me va a llevar a otra situación que hoy no sé cuál es, pero dentro de 1 mes y medio ya voy a saber cuál es, porque ya empiezo a ver claramente el escenario que tengo después de ese primer puente. Soy yo la que estoy abriendo la puerta, utilizando la paciencia, la voluntad, el autorrespeto, el respetarme a mí mismo, el considerarme, el ser compasivo conmigo, no pegarme, no ser duro y decir esto me pasó porque soy un tonto, porque soy un apurado, porque soy demasiado bueno, esas creencias que a veces tenemos. No está pasando nada malo, está cambiando el escenario y yo tengo todos los elementos como para implementar los cambios necesarios y suficientes para producir el fenómeno de adaptación. Entonces, lo primero que debo hacer es soltar esa angustia, no sentirme víctima de nada, separarme. Esto es lo que está pasando. Mirarlo objetivamente como un plano, como un tablero, como un esquema, y de esa manera, en ese momento, cuando estoy pudiendo verlo con todas sus características, estoy nada menos que aceptando. Y aceptar, repetimos, no es estar de acuerdo, no es aprobar, tiene esa acepción, pero en este caso, aceptar es simplemente poder ver la realidad tal cual es, poder ver las cosas tal cual se están planteando, sin omitir partes, sin negar, sin reprimir y sin rechazar. Cuando yo logro ver el escenario completo de la nueva situación, sea cual sea, la desaparición física de alguien muy querido, la situación inminente de estar perdiendo mi trabajo o de estar perdiendo mi casa por una estafa o porque no me renuevan el contrato de alquiler o porque era una compra que estaba firme, establecida, yo ya había encontrado la manera cómo, y ahora alguien dice, no, esta operación no se puede hacer. Entonces todo vuelve atrás. Entonces, poder ver la realidad tal cual es, a mí me permite aceptarla. Esto es lo que está ocurriendo. Puedo desapegarme del acontecimiento, no irme, tomar distancia y verlo como una escena. A partir de ahí, puedo empezar a implementar ideas, alternativas, posibilidades, contactarme con personas que puedan brindarme mayor información sobre posibles ideas y empiezo realmente a armar otro mapa de posibilidades. Y entonces hasta puedo elaborar posibilidades de primera instancia, o sea, de los primeros pasos, posibilidades de segunda instancia y de tercera instancia. Lo que voy a hacer de acá, por decir algo, a 3 meses, lo que puedo hacer en los próximos 6 y lo que puedo hacer el año que viene. Aunque todo después sea distinto, pero seguramente va a ser mucho mejor que lo que planeé, o al menos va a estar parejo.
Pero eso me permite tranquilizarme y contar conmigo mismo, con mi propia capacidad para discernir, para enfrentar y para implementar ese cambio necesario que me genere esto de adaptarme. Aceptar, adaptarme. Y dentro de la pérdida de alguien viene luego el duelo, el poder aceptar que esa persona, a quien tanto quiero, terminó su papel. Y aceptar su condición de actor de una obra, en donde su papel termina y debe retirarse. Y yo debo continuar, porque mi papel sigue vigente. El tema del duelo tiene muchísimos más ingredientes que no los podemos tratar ahora, pero que es interesante. Pero ahora estamos viendo un pantallazo general de lo que es la adversidad en términos generales, cuáles las reacciones que solemos tener ante ellas por emocionalidad y cuando aceptamos esa emocionalidad, que es otra cosa importante. No solamente aceptar lo que está pasando, aceptar que estoy conmocionado, aceptar que estoy triste, aceptar que me siento cansado. Cuando uno acepta esa emocionalidad, simplemente se minimiza, se achica. Cuando yo la acepto, toma su tamaño real, que generalmente es mucho más pequeño de lo que se proyecta cuando le cierro la puerta. Todo se magnifica cuando lo escondo, ¿eh? Pero cuando pongo la luz y lo expongo a la luz, las cosas toman su tamaño real. Y así como toma tamaño real mi propia capacidad para resolver. Tengo que confiar en mí. Soy mi mejor versión. Soy socio en mi mejor socio, mi mejor amigo, mi mejor compañero, en términos reales de yo con el ser. Y después mi mejor amigo siempre es Dios. Siempre mi mejor aliado es el Supremo. Y después viene todo lo demás. Bueno, entonces esta es la conclusión, ¿no es cierto? Aceptar para luego visualizar, implementar y generar el fenómeno de adaptación y luego el cambio, la transformación que me permite sobrevivir a ese inconveniente, a esa adversidad y renacer entre las cenizas. Ahora me gustaría saber si hay preguntas, no sé, Beatriz o Boli. Sí, hay dos. María de los Ángeles dice, hola, con respecto a la ira, ¿qué herramientas, aparte de tratar de focalizarnos en nosotros y en que somos un ser de paz, qué otra podemos utilizar en el preciso momento que aparece? Correcto, mirá, María Ángeles, lo primero que tenés que buscar cuando sientas ira es cuál es la emoción primaria que la desencadena. ¿Te acordás que yo te dije hace un rato y la vez anterior que la ira es una emoción totalmente secundaria, pero que viene de una emoción primaria? Entonces, lo primero que tenés que saber es que hay 4 emociones primarias que desembocan siempre o muchas veces en ira. El miedo. Entonces vos te tenés que preguntar, ¿qué me generó miedo en esta situación que me desembocó esta ira? La segunda pregunta es el dolor, es decir, ¿qué me dolió, qué me hirió de esta situación que me lleva a la ira? La tercera es la vergüenza. Hay situaciones que vivimos que nos generan vergüenza y que también nos desembocan en ira. Y la cuarta es la sensación de vulnerabilidad, de inseguridad, sentirme inseguro. También inseguro para manifestarme, para expresarme, también me genera ira. Tenés que buscar cuál es la emoción primaria que te llevó a la ira. Ahí es muy útil con lápiz y papel sentarse y decir, ¿por qué estoy enojado?
¿Qué situación me lleva a esto? Y recordá esas 4 emociones: miedo, dolor, vergüenza e inseguridad. Y posiblemente haya más de una, quizás haya 2, como por ejemplo miedo y vergüenza, ¿no? O inseguridad y dolor. Y ahí vas a encontrar la causa. Y ahí tenés que ver que por qué realmente te causó miedo. Si realmente es una sensación interior, si estás compitiendo con alguien, bueno, ahí hay que ver cuál es la actitud y la conducta que llevan a eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también de María de los Ángeles es un aporte que hace. Dice, en mi caso, que mamá está internada gravemente, yo quiero pensar que sí puede pasar, porque si no lo pienso como posibilidad, voy a reaccionar peor que si lo tomo como posibilidad. Me dejó muy tranquilas las palabras de Susana el martes pasado. Gracias. Sí, mira, María Ángeles, lo primero es aceptar la realidad. Tu madre está enferma y va a pasar lo que tenga que pasar, pero hay algo mucho más importante en esta secuencia, mejor dicho, en esta escena, no secuencia. Y es que vos puedas cada vez que pensás en ella o que si es que la podés ver, quizás no te dejen entrar, pero si tenés la fortuna de llegar a la sala de terapia, por favor, tomale la mano, tocale la cara y decile todo lo que la querés y que se quede tranquila, que está todo bien y que si tiene que partir, que lo haga, porque vos la vas a amar siempre. Y que no se quede pegada y no pueda partir, que si tiene que partir, que si esta es su hora, que vos la liberás, pero que no se preocupe, siempre van a estar unidas a través del amor. Decíselo, porque aunque te parezca que esté en coma, aunque te parezca que esté inconsciente, y aunque tenga un coma farmacológico a propósito generado, porque tenga un respirador o por lo que sea, el alma escucha, recibe la vibración y recibe el mensaje. No te olvides de eso. No pienses ahora en vos, solo pensá en ella. Esta es la responsabilidad del amor. Amarla es cuidarla hasta el último segundo. Y cuidar es cuidar sus sentimientos, cuidar su emoción, cuidar su corazón. Podés darle mucha felicidad de esta manera, aún en estado de coma. No sé si hay algo más. Sí, bueno, Estela, Adriana y Elsa agradecen porque dicen que es muy buena tu explicación. Y Lucía dice, estoy muy triste por la partida de mi hermana. Oh, sí, Lucía, la partida de un hermano es muy dura. Y yo lo sé por experiencia, pero acaba lo mismo. Tenés que aceptar que su papel terminó. No se fue porque alguien se lo llevó. No se fue y dejó su vida por la mitad. Esa es la sensación que tenemos porque tenemos una visión muy parcial y una conciencia muy física, muy corporal. Por favor, entendé que su papel está concluido, por eso partió. Nadie se puede ir un minuto antes de lo que corresponda hasta terminar su actuación. Entonces, ella se fue cuando debía irse, su papel está completo y su vida sigue. Va a tener otro nacimiento y va a venir en otro cuerpo para cumplir un nuevo papel. Entonces no hay nada que lamentar. Su vida no se perdió, cumplió un papel completo y está camino al próximo. Simplemente tenemos que entender que estamos tristes por nosotros, porque somos nosotros los que quedamos aquí, los que echamos de menos al que se fue. Pero cuando sentimos que el otro está bien, que está feliz, que sigue su camino, es mucho más fácil seguir el nuestro. Ojalá te sirva. ¿Hay Pero algo más? por ahora no, no hay más.
Entonces, si les parece, podemos sentarnos cómodamente, tratando de relajar el cuerpo, de dejar el cuerpo suelto, aflojar los hombros, aflojar el cuello, aflojar la cabeza, todos los músculos de la cara, de la mandíbula, de la frente, aflojar los brazos, apoyándolos sobre los muslos, aflojar la cadera, el abdomen, que todo el peso del cuerpo caiga sobre este lugar donde estoy sentado. Aflojo mis muslos, las pantorrillas, aflojo mis pies, apoyo ambos en el piso sin cruzar para que la energía fluya de un extremo al otro. Entro en un silencio profundo. Entro en silencio porque estoy desconectándome del mundo exterior. Ya me desenchufé del mundo externo y estoy entrando en mi propio interior. Estoy a solas conmigo mismo, dentro de mi propio ser. Percibo ese silencio tan dulce de esta compañía conocida y desconocida a la vez, de quien verdaderamente soy. Soy un alma llena de luz, con todas las capacidades para afrontar, para resolver, para discernir, con toda la sensatez para procurar en cada situación una solución. De una manera creativa, generando una adaptación a esta nueva realidad y a este desafío que se presenta cotidianamente. La vida es un juego y aprendamos a jugarlo sin sufrir, sin emociones negativas, aceptando que cada situación es una jugada nueva que pone en marcha toda mi creatividad con esa inteligencia emocional que me permite desbloquear, que me permite avanzar, abrir la tapa de este frasquito para salir de él y acceder a todo ese universo de posibilidades. Todas esas herramientas están en mí. Debo poder entrar dentro de mi propio ser, prender la luz del tablero y acceder a todas mis capacidades, virtudes, valores, recursos, actitudes benefactoras y benevolentes, generando soluciones sin perjudicar a nadie, sin llevar pesar a nadie,
con un código de ética y conducta impecables, que me devuelvan esa paz interior que solo retorna de las buenas acciones. Está en mí generar esa paz interior de quien no solo se cuida, sino que también sabe cuidar a los otros, llevando esperanza, llevando consuelo, llevando tranquilidad a todos los lugares donde vamos, en casa, con la familia, en el trabajo, con los compañeros, los colegas, los jefes, en los vecinos, en el barrio, los amigos, la familia política, los hijos. Puedo ser un mensajero, verdadero mensajero de paz, que escucha con amor, que es compasivo, que no critica, que acepta y que entiende que todos somos diferentes. Y que piensa y analiza, ¿esto que estoy haciendo es una reacción? Ok. ¿Es esta la emoción que siento? Muy bien. Aceptada. Rabia, desasosiego, incertidumbre, miedo, dolor. Está bien. La acepto. Dejo que emana hasta la última gota y luego nos sentamos mano a mano con el desafío a pensar y a resolver. Con aceptación, capacidad de adaptación y transformación. Cuando yo cambio, el mundo cambia. Om Shanti.